El tema de hoy, 25 de marzo, para ecología social, está enfocado en metodologías de esa ecología social. Cuando hablamos de metodologías, digamos que tenemos que tener en cuenta empezar a entender qué es eso de la investigación social, ¿cierto? Y esta investigación social lo definimos como un conjunto de un proceso sistemático que nos permite desde lo crítico y desde lo empírico que se apliquen a estudios de un fenómeno, es decir, estudios de una realidad social. A la par, la investigación social es un conjunto de acciones para solucionar esa realidad, ese problema social, proporcionando un conocimiento como resultado de una acción. Entonces, mire cómo es una cadena, es sistemático ese proceso que inicia a tener una comprensión, ¿cierto?, del estudio y de la investigación de ese fenómeno, de esa realidad, de ese problema social. Y que necesariamente debe tener un conjunto de acciones para solucionar dicho problema. Todo esto tiene que ver también con esos nuevos conocimientos, ¿cierto?, que ese procedimiento permite descubrir, ¿cierto? Y descubre nuevas leyes en el campo, digamos, un poco de ese conocimiento humano. Entonces, la investigación social, recordemos, es un proceso sistemático a partir de unas realidades sociales, que hay que investigar realidades sociales. En este caso, desde lo ecológico, desde lo medioambiental, tenemos situaciones que posiblemente pueden ser investigables, como por ejemplo el cambio climático, como por ejemplo disposición de los residuos sólidos, urbanización acelerada, suelos con un gran impacto de urbanización, ¿sí? Entonces mire que observamos que cada uno de estos elementos nos pueden conjugar en esa investigación social. Es importante que desde aquí se tengan en cuenta, digamos, unas características de esa investigación, ¿cierto? Y por ejemplo tenemos el control. Pero ¿qué sabemos del control? ¿Qué proceso es eso? ¿Qué característica? Digamos que el control dentro de la investigación como tal nos permite desde una vida cotidiana, desde una vida real, involucrar factores que pueden, pues digamos que de alguna manera afectar esas variables y esas relaciones, ¿cierto? Lo que llamamos, por ejemplo, la identificación de causas y efectos, que de alguna manera es un poco difícil de establecer, especialmente en las ciencias sociales, digamos que donde hay mayor parte de casos, que existen una gran multitud de esas causas, que no solamente es un solo efecto, sino que seguramente va a tener muchos efectos. Posteriormente contamos con otra característica aquí importante, y es el tema del rigor, y ese rigor se debe dentro de la investigación se coincide, digamos, como que debe ser rigurosa, debe ser exacta en la hora de pronto de seleccionar o identificar ciertos procedimientos adecuados para analizar un objeto. Cuando hablamos de objeto, hablamos de un objeto de intervención, de esas metodologías que deben de ser apropiadas y estar justificadas. Sin embargo, el grado del rigor de alguna manera en ocasiones varía de forma varía de acuerdo, pues digamos que un poco pues a esa realidad social. La sistematización también dentro del proceso o dentro de esas características
la investigación debe ser un proceso muy lógico, muy sistemático. La misma palabra lo dice, sistemático, con una secuencia coherente, con una secuencia hilada, ¿cierto? Para generar esos desarrollos con rigoridad, ¿cierto? A partir de una organización, a partir de un orden. Ningún paso se debe llevar, digamos que al azar, debe ser unos pasos donde se desarrollen desde la planificación, desde la planeación. Y cada uno de los pasos de este proceso debe de tener una secuencia. No puede ir control y luego sistematización, no, debe ir control, rigor, sistematización. Y aquí hablamos un poco desde la validez y la verificabilidad. En este concepto implica que las personas puedan llegar a las conclusiones del estudio, siguiendo pues a partir de esas metodologías que se implementaron y esos datos recolectados y analizados. Los resultados científicos, digamos que suelen ser un poco más comprobados por los científicos y especialmente en aquellas que tienen gran impacto y gran, digamos que gran polémica, ¿cierto?, durante el discurso. Tenemos la experimental o la crítica. Esta experimental me debe llevar a unos aprendizajes, me debe llevar también a generar, digamos que unos diálogos alrededor de esa investigación, de esos datos recolectados. Entonces, aquí como podemos ver, en la investigación tenemos un proceso que es sistemático, ordenado, que necesita de cada uno de los pasos, que necesita cada uno de los elementos para poder, digamos que, realizar procesos de intervención. La investigación me debe llevar a eso, a generar procesos de investigación muy rigurosos y muy sistemáticos. Por otro lado, aquí tenemos dos tipos de investigación que se da desde lo metodológico de la ecología social, que es una la básica y otra metodología la práctica, pero hablemos un poco de la investigación básica y qué entendemos por la investigación básica. Fundamentalmente, esta investigación básica se basa en busca de unos conocimientos de la realidad, ¿cierto?, de los fenómenos de la naturaleza, y esto que me lleve a contribuir a una sociedad más avanzada que responda mejor, digamos que a esos retos que en la actualidad se dan desde el hombre, desde la humanidad. Asimismo, este tipo de investigación no busca ningún tipo de aplicación, al contrario, de aplicación práctica, al contrario, a partir de sus descubrimientos, a partir de esos conocimientos que tiene, propende o responde a preguntas, ¿cierto?, que pueden ser aplicadas en otras investigaciones. También la podemos definir, digamos que como una técnica que ha permitido modificar las teorías, crear distintos tipos de preguntas, hipótesis durante la historia, durante las décadas. Diariamente a veces vemos que el hombre pone a prueba los conocimientos con el fin de aumentar un poco su entendimiento en cualquier área, pero ya sea social, ya sea desde lo psicológico, entre otras. Esta investigación básica nos permite un poco, o más bien cambia un poco la forma de concebir el mundo, evoluciona las técnicas y se convierte en un pilar del estudio científico.
que sea comprobable, que sea controlada, que sea verificable, que se pueda sistematizar y que pueda alimentar otros estudios de investigación. Entonces allí esta básica la entendemos como la construcción de nuevas teorías, nuevas leyes, nuevos conocimientos. Algunos autores, por ejemplo, Roberto Hernández Sampieri, en sus libros de metodologías de la investigación, lo define como un conjunto de procesos sistemáticos y empíricos que aplica al estudio de alguna realidad o de algún fenómeno. Ezequiel Andrés, por su lado, lo reconoce como ese proceso reflexivo, como ese proceso sistemático y crítico, analítico, que lleva a descubrir, a interpretar hechos, fenómenos, realidades sociales y relacionarlas un poco con las leyes científicas, llevándolas pues a un ámbito de la realidad. Este tipo de investigación tiene un propósito, por eso el dibujito como con la pregunta, y es no busca la aplicación práctica, como les decía, de sus descubrimientos, sino el aumento de un conocimiento para responder preguntas, para que esos conocimientos puedan ser aplicados a otras investigaciones. Ese concepto básico nos permite cambiar una forma de concebir el mundo, evolucionar técnicas y se convierte en el pilar fundamental, digamos, que de un estudio, una sabiduría. También podemos ver que la investigación básica tiene unas características que ya lo fuimos desarrollando, ya los vimos reconociendo dentro de eso que se llama ser una metodología básica. Entre esas la sistemática, que a partir de la formulación de hipótesis, de preguntas, ¿cierto?, verdaderas o no verdaderas, me permite generar unos objetivos de investigación, ¿cierto? Se recolectan datos de forma orientada, ordenada, secuencial, coherente, y una vez recogidos estos datos se entran a analizar, se entran a interpretar para modificar, digamos, que la teoría y añadir nuevos conocimientos. Por lo general las metodologías empleadas es más en esa investigación científica. Por otro lado, otra característica que tenemos es la objetiva. En la objetiva, las conclusiones de trabajo no deben ser imprecisiones, no pueden ser subjetivas, tienen que estar basadas en una apreciación del investigador como individuo. Y estos resultados de hecho deben de basarse en hechos que se hayan, digamos, observado, que se hayan medido, que se hayan investigado para realizar una interpretación más objetiva, es decir, poder describir situaciones tal cual son. Todo esto sustentado desde unos datos recolectados. Tenemos una precisa, y esa precisa nos permite explicar unos hechos más desde las palabras. Suele ser un proceso más complejo dado que requiere un lenguaje y un léxico que sea capaz de describir a detalle con el procedimiento aplicado. En ocasiones, dependiendo de todo este tipo de investigación, sea que puede usar términos más especializados, ayudan a la tarea para exponer, digamos, que este trabajo. Tenemos lo verificado como una característica, y esta característica, digamos, que nos llevan dentro de la investigación básica a una parte muy importante que es la hipótesis. Sampieri, por ejemplo,
ella las contextualiza como unas tesis. Lo que estamos buscando es tratando de probar y puede definirse en las explicaciones tentativas de fenómenos